el cerebelo. Cerebelo significa en latín cerebro pequeño. Eso es lo que significa, ¿ok? Y ¿cuál es el punto más importante que tienen que tomar en cerebelo? ¿Cuáles son sus tres funciones principales, pero desde un punto de vista antiguo, antes del año 2020, 21? ¿Cuáles son los tres principales? ¿Saben? El control del tono muscular. ¿Cuál sería, creen ustedes? El tono muscular y la planeación de los movimientos. A ver, alguien que levante la mano y que me diga las tres funciones principales del cerebelo. Equilibrio, tono muscular. Planeación de movimiento, del movimiento. A ello significa coordinación de movimiento, o también llamado sinergia muscular, así se llama. Entonces, tenemos tres puntos importantes: equilibrio, tono muscular y sinergia muscular, ¿ok? Entonces, cuando nosotros ya sabemos a dónde nos vamos a dirigir a buscar esas tres funciones, también tenemos que enfocarnos en dos funciones nuevas, a la cual se llama la función ejecutiva y la función límbica o cognitiva. ¿A qué me refiero con la función ejecutiva? A que el cerebro, muy aparte de que vaya a realizar la coordinación motora, tiene que pensar, o sea, tiene que realizar la ejecución, pero en base a tanto la parte de la extensión como la flexión, o la parte de la acción y la inhibición. Eso es la función ejecutiva, pero de forma pensada. Y la función límbica se refiere a la parte emocional que puede tener el cerebro. También tiene una función emocional o límbica, que está muy relacionado con lo que es el giro del cíngulo, con la parte del sistema límbico, ¿ok? Entonces, ya al saber las cinco funciones, el cerebelo, embriológicamente, yo les había hablado que existe lo que es una pars alaria y una pars basal, ¿no? ¿Y de dónde se forma ello? Se forma a partir de la placa neural, ¿no es así? La placa neural que se encuentra en la parte más posterior, porque es parte sensitiva, va a dar origen a lo que se llama el primorio cerebeloso. Y ese primorio cerebeloso es que va a dar origen a lo que son los hemisferios cerebrales. Y en la parte de lo que es la membrana limitante externa, va a dar origen a lo que son los grupos aferentes y eferentes en el cerebro. ¿Ok? Entonces, ellos lo primero que tienen que saber, ¿de dónde se origina el cerebro? Y como es posterior, por consiguiente, ¿dónde está su ubicación? En la fosa craneal posterior. ¿No es así? Es por eso que se pone de esa manera. Ahora, es lo más importante que tienen que saber en el caso de embriología. Cerebelo tiene la forma de una mariposa, pero desde una vista superior, como también tiene una forma de árbol de la vida, ¿no? Si lo vemos desde un corte sagital. Un corte sagital es como si fuera una arborización, ¿no? Entonces ello viene a ser el punto, y si lo vemos desde una vista superior, es como si fuera una mariposa, ¿no? ¿Cuánto pesa aproximadamente el cerebelo? 150 gramos, ¿no? Es de un color medio blanquecino opalescente, ¿no? Y el cual, ¿dónde está ubicado? Su ubicación. En la fosa craneal posterior. ¿Cómo lo definimos? Cuando está por debajo de lo que es la membrana del territorio del cerebelo, que tiene un origen por la dura madre. Entonces, si nosotros sabemos acá que está la porción basilar, aquí tenemos el agujero magno, aquí está la escama del occipital. ¿Quién lo tapa todo ello? La membrana vectorial, pero del cerebelo. Y por consiguiente, debajo va a estar, ¿quién? Parte del tronco encefálico y parte del cerebelo con el cuarto ventrículo. Entonces,
Si le preguntan dónde está ubicado el cerebelo, en la fosa craneal posterior. Es un elemento nervioso infratentorial o supratentorial. Infratentorial porque está debajo del tentorio del cerebelo, relacionado anteriormente con el techo o el piso del cuarto ventrículo. El techo del cuarto ventrículo, ¿no es así? Anteriormente. Y por consiguiente está relacionado con ¿qué estructuras? Con los velos medulares. El velo medular superior o de Busen y el velo medular superior o de Tarim. Listo. Superiormente e inferiormente. ¿No es así? Perfecto. Y por consiguiente, aquí va a haber dos fisuras o surcos que se llama la fisura cerebelo mesencefálica y la fisura cerebelo pulvar o cerebelo pontina. ¿No es así? Eso lo hemos visto y lo vamos a hacer ahorita en las imágenes. ¿Qué más? Acá también va a haber plexo coroideo, con el plexo coroideo, con el cuarto ventrículo, ¿no? Y lateralmente con los agujeros de Luschka. ¿No es así? Lateralmente con los agujeros de Luschka. Aquí está lo que es el de Silvio, el de, ¿qué más? Magendie, ¿no es así? Lateralmente está con la escama del temporal, ¿no? Y en acá vamos a ver también, aquí si ustedes ven aquí esta parte del hueso temporal, aquí está la parte de la porción basilar, esta es su relación anterior por consiguiente, su relación posterior con la escama del temporal, y por eso en la cara interna del occipital hay dos espacios, ¿no es así? ¿Cómo se llaman esos espacios? Las depresiones cerebelosas inferiores, ¿no es así? Y luego hay una fosita verniana pequeña. ¿Y qué se encuentra en la fosa verniana? El folium y el declive. Y ahorita vamos a ver en el vermis qué se encuentra ahí. Entonces yo les puedo preguntar, puedo agarrar un hueso occipital, puedo colocarlo en la parte más inferior de la cara interna del occipital y les puedo mencionar qué estructuras vermianas se encuentran relacionadas ahí. El folium y el declive, o el declive más superiormente y el folium más inferior. ¿No es así? Perfecto. Entonces, ya sabemos su relación anterior, posterior, lateral, superior obviamente por la membrana tentorial. Entonces vamos a ver ahora cuáles son la clasificación que puede tener el cerebelo. ¿No es así? El cerebelo, seguramente ya Uriel les haya comentado, yo he hecho un resumen aquí para que lo puedan saber. La configuración externa está relacionado en caras, fisuras y surcos. Cuando nosotros vemos caras, está relacionado a tres caras importantes. ¿Cuál es la cara, el punto más importante? La cara superior, que está de color plomizo. Esto es como si el cerebelo estuviera como una pizza. Así aparece en todos los libros, chicos. Pero en realidad, cuando ustedes ven la fisura horizontal, lo que está del túber hacia el nódulo es la parte inferior y lo que está del folium a la língula es la parte superior. ¿No es así? Entonces es como que yo les mostrara el cerebelo y esto lo abro. ¿No es así? Y todo lo que ven acá en esta parte es la cara. ¿Qué sería la cara? Superior, cara dorsal. Si es superiormente, también se llama cara tentorial. Cara tentorial. ¿Está relacionado con quién? Con el cerebelo. Cara cerebral. Entonces, y es cara dorsal. ¿Por qué cara dorsal? Porque el cerebelo no está así. El cerebelo está así, de esta manera. Entonces, la cara superior, ¿a dónde está mirando? Hacia atrás. Por eso se le dice dorsal o posterior. Es así, así. Luego, tenemos una cara inferior. Pero la cara inferior, ¿a dónde está mirando? Hacia anterior. Por eso se le dice cara ventral. ¿Con quién está relacionado? Habíamos dicho. Con él, si es inferior, ¿con qué hueso? Con el occipital, por eso se llama cara occipital o suboccipital. ¿Ok? Y luego tenemos una tercera cara, que es la cara anterior, o también llamada, ¿con quién se relaciona? Con el cuarto ventrículo. Entonces, cara ventricular. Listo. Entonces, todos son los sinónimos que podemos encontrar en las tres sectores. Cara superior, dorsal, tentorial o cerebral. Cara inferior, ventral, suboccipital o occipital, y cara anterior o ventricular. Entonces, ellos lo que tienen que saber, por ello agarren las estructuras para poder verlo.
Segundo, las fisuras se pueden relacionar en tres. Fisuras primarias, y después de las fisuras primarias recién vienen surcos. Fisura es cuando se puede ver en la estructura, lo podemos nosotros ver. Surcos son más pequeños y solamente se va a ver en una configuración interna. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esta imagen de acá, este de acá está abajo. Cuando nosotros vemos esta imagen más grande, así de esta manera, ¿no? Cuando nosotros vemos esta imagen, las fisuras primarias están relacionadas con tres importantes. La primera que están viendo en la parte superior es la cisura primaria. Luego, la cisura primaria, ¿dónde está? Está justo a la altura de lo que es el culmen, a la altura de lo que es el culmen. Porque después viene lo que es la parte del declive y después viene la folia, ¿no es así? Entonces todos agarren el cerebelo o repartas en dos y esta zona de aquí, lo que ustedes están viendo, aquí vamos a ver primero, este se llama la fisura primaria, este de acá, justo donde está la parte de ¿sí? Entonces acá, chicos, este de aquí es la fisura primaria, este de acá es la fisura primaria, ¿ok? ¿Y por qué no? Este de acá, ¿no? A ver. Vamos a ver. Este es acá, este de acá es, este de acá, este de acá, este de acá. Pero la fisura primaria a veces no se puede ver como ven en la estructura, pero sí se ve una cisura que es importante, que se llama la cisura posterolateral, pero postero superior, que también le llaman posclival. Si ustedes lo ven en la cara superior, hay como si fuera un surco antes de llegar a la cisura horizontal, que es lo que divide en dos, ¿no? En superior e inferior, ¿no es así? Entonces, esta de aquí, la que ustedes ven aquí, se llama la cisura postero-superior. Cisura postero-superior o posclival. Y este de aquí es la cisura horizontal. Y luego viene aquí, lo que estamos viendo acá es la cisura flóculo-nodular. Entonces, son tres cisuras que ustedes tienen que ver en las imágenes para poder valorar. Entonces vamos a las estructuras. Aquí está. Este de acá es la cara superior, chicos. Y en la cara superior nosotros vamos a ver primero este surco, ¿cómo se llama? Este de aquí. ¿Cuál? Los mouse. El que está con rojo. Ahora se ve. Sí. Este de acá, ahora se ve. Este de acá, ¿cómo se llama? Cisura horizontal, chicos. Horizontal. La cisura posterolateral está anteriormente a este de acá es la cisura posterolateral, pero tenemos que ver desde la cara anterior, no se confundan. Este de acá es la cisura horizontal, o también denominada cisura circunferencial de Vic de Acier, ¿ok? O también la cisura intercrural, ¿ok? Luego tenemos este de aquí. Vamos a ver la otra parte. Okay, vamos a ver después. ¿No? Aquí está lo que es la posterolateral o la cisura flóculo-nodular, ¿no? O cúmulo-nodular o prenodular. Y esta es la cisura horizontal o de Vic de Acier. ¿No es así? ¿Y dónde está la cisura primaria? Aquí está la cisura. Está después del culmen, después. Pero la cisura primaria, o también denominada cisura preclival, más se ve otra cisura que ya no es una fisura primaria, sino es la secundaria, que se llama la
póstero superior. ¿No es así? La póstero superior. Entonces, muchos preguntan en los exámenes, ¿quién empieza primero? ¿Qué fisura se forma primero? ¿Qué fisura se forma primero? La flóculo nodular. Después, ¿quién se forma? La fisura primaria. Y después, la fisura horizontal. Entonces, no vaya a ser que yo les pregunte en el examen eso, chicos, porque es embriología. Y ya deberían de saber eso. ¿Ok? Entonces, ahí estamos viendo la cara superior. ¿No es así? Y ahí están todas las fisuras que deberían de saber ustedes que son las fisuras primarias. Y eso lo han debido de aprender en la anterior clase, supongo. ¿No es así? Porque tienen que reconocerlo. Si no lo reconocen, por gusto sería. ¿Ok? Y luego, chicos, nosotros tenemos que reconocer las fisuras de la configuración interna. La pregunta es, ¿qué vamos a estudiar? Todas estas fotos son de todas las estructuras que tienen en la mesa. ¿Ok? Y las estructuras que en mis épocas había estudiado yo. Las que van a ver de color negro, que está como si estuviera destruido. Este es cuando yo tenía, ¿cuánto? 22 años y estaba estudiando con el doctor Franco, todavía, ¿no? Hace ya pues más de 10 años. No, 10 años. Entonces, cuando ustedes estudian, chicos, cuando ven un corte sagital, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Primero, ubiquen la fisura horizontal, la que va a dividir en cerebelo o la cara superior de la parte inferior. Aquí está. Este de acá es, chicos. Vamos a cambiarlo de color. Lo vamos a poner un color rojo. Y ahí está, chicos. Este es lo que se está pintando. Vamos a dividirlo. ¿No es así? Y este surco, ¿cómo se llama? Horizontal. Horizontal. ¿Ok? Este es el azul horizontal. ¿Dónde estaría la fisura primaria? Aquí. Esta es la fisura primaria. ¿Ok? La fisura primaria. ¿Y dónde está la flóculo nodular? Aquí está el nódulo. Este tendría que ser la flóculo nodular. Y aquí están las tres fisuras. Esas son las fisuras primarias. Ahora tenemos los surcos secundarios que lo van a dividir en todas las estructuras del vérmix. ¿No es así? Entonces, ¿saben ustedes qué cosa es el vérmix o no lo saben? ¿No? ¿Les han enseñado cuál es la clasificación del cerebelo? Sí. ¿Cómo se clasifica el cerebelo? Filogenéticamente. ¿Cómo se clasifica, chicos? Sencillo, en un solo cuadro podemos resumir todo el cerebelo. Uno, el cerebelo tiene lo que se denomina una clasificación anatómica que es por lóbulos. ¿No es así? Lo que está en la parte anterior, chicos, lo que hemos visto en la imagen de aquí. Aquí. Lo que está por delante de la fisura primaria, de esta fisura, ¿qué lóbulo es? Anterior. Lóbulo anterior. Listo. Lo que está por delante, es decir, toda esta zona de aquí, se llama lóbulo anterior. ¿No es así? Entonces es el lóbulo anterior. Luego tenemos el lóbulo posterior. El lóbulo posterior, o también llamado medio, ¿de dónde a dónde va? De esta fisura primaria, toda esta zona, luego va a toda la cara inferior, luego va acá toda la cara inferior, hasta donde se encuentra el nódulo. Y aquí se encuentra la fisura posterolateral o flóculo nodular. Todo esto de aquí y toda esta zona de aquí se llama lóbulo posterior. Y luego viene el otro lóbulo, que es el lóbulo flóculo nodular. ¿No es así? El lóbulo flóculo nodular. Entonces, aquí está, ¿no? Esta zona de aquí es de la parte de la fisura posterolateral o flóculo nodular en una vista anterior, y es aquí en donde se puede encontrar, ¿no?, toda la estructura, ¿no? Ahorita vamos a explicarles en las siguientes imágenes. Entonces, tenemos tres lóbulos, ¿no es así? El lóbulo, este es el flóculo nodular, ¿ok? Entonces,
aquí está, aquí está. Este de aquí es el lóbulo, flóculo nodular. Aquí está el flóculo y esta zona de aquí es parte del nódulo. Y todo ello en una vista anterior es el lóbulo, flóculo nodular. Lo que están viendo aquí es el lóbulo anterior y lo que están viendo acá abajo es el lóbulo posterior, ¿no? Entonces ahí es en donde ustedes tienen que captar. Esto es la clasificación por lóbulos, chicos. Pero también hay otra clasificación anatómica que es por zonas. ¿Y cuáles son las dos zonas anatómicas que tiene el cerebelo? ¿Cuáles creen que sean? Aquí tenemos dos. Una, esta zona de aquí, que estoy pintándolo, se llama vérnix. Y toda la zona lateral se llama los hemisferios cerebelosos. Vérnix, la parte medial, que puede ser superior o puede ser inferior. Aquí también tenemos, todo esto se llama vérnix. Y la parte lateral son los hemisferios cerebelosos. Los hemisferios cerebelosos, chicos. Ahora, eso es en la clasificación anatómica. Hay 4 tipos de clasificación. Luego tenemos la clasificación, ¿por qué? Filogenética. Nosotros sabemos que el lóbulo anterior está relacionado. Primero el lóbulo floculonodular, que es el más antiguo. ¿Qué sería? Arquicerebelo. ¿Qué significa arquicerebelo? ¿Qué significa arquicerebelo? Que va a evaluar el equilibrio. ¿No es así? Entonces, nosotros aquí lo vamos rellenando. Aquí está la parte del... vamos a este de acá. Aquí tenemos el arquicerebelo y está relacionado con el equilibrio. Si es el lóbulo posterior, ¿con qué está relacionado? Con el neocerebelo y está relacionado con la sinergia muscular o la coordinación muscular. Y aquí tenemos el paleocerebelo y está relacionado ¿con qué? Con el tono muscular. Pero es mucho más complejo, ¿eh? Estas 3 funciones ahorita lo vamos a subdividir, porque en realidad en unos años ya no va a ser inservible esta información. ¿Por qué? Porque ya les habrá dicho el doctor Uriel que Sittler y Clifford, que son 2 autores norteamericanos, lo han cambiado y ya no existen lóbulos. Ahora existen 180 regiones o 240 variaciones que son fibras, y eso se llama tractología. ¿Me entienden? Entonces muy diferente, pero todavía vamos a seguir enseñando la parte antigua, ¿ok? Ahora, ya con ello concluimos la parte de la clasificación anatómica y la parte filogenética. ¿Qué más falta aquí para la clasificación? Ya hemos visto una clasificación filogenética, hemos visto una clasificación, faltarían los circuitos. Los circuitos. Cuando nosotros hablamos de cerebelo en la configuración interna, el cerebelo tiene sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris está relacionada en la corteza cerebelosa y en los núcleos del cerebelo, ¿ok? Y la sustancia blanca está relacionada con fibras aferentes, fibras eferentes y fibras de interconexión, ¿no? Cuando nosotros hablamos de corteza cerebral, estamos hablando de las 3 capas: la capa externa o molecular, la capa media o de las células de Purkinje y la capa interna o granulosa. Perfecto, la capa interna o granulosa. Cuando nosotros hablamos de los núcleos, estamos hablando de los 4 núcleos que existen, o 5 en realidad, ¿no? El núcleo del fastigio, que en castellano se llama techo. El núcleo globoso, que en castellano se llama punto. El núcleo emboliforme, que en castellano se llama coma. Y el núcleo dentado, que en castellano se llama oliva cerebelosa. Es la oliva, ¿ok? Y que globoso y emboliforme significan interpuesto o interpósito. Entonces, ahí está toda la división, ¿no?, del cerebelo en su configuración interna. Es como decir el mapa mental que tienen que saber para estudiar, ¿ok?
Y los circuitos, ¿cómo nosotros vamos a ver los circuitos, chicos? Entonces, si ya tenemos nosotros a los lóbulos, sabemos qué tipo de función filogenética tiene. Filogenética es su origen, ¿no es así? Entonces aquí tenemos el arquicerebelo y aquí sería equilibrio. ¿Quién forma el equilibrio específicamente? El vestíbulo cerebelo. Así de sencillo, vestíbulo cerebelo. ¿Ok? Vestíbulo cerebelo. El neocerebelo, ¿qué vía? ¿Cuál? Ponto cerebelosa o córtico cerebelosa o cerebelo cerebelosa. Cualquiera de los tres. Lo más conocido es el córtico cerebelosa. Y en la vía del lóbulo anterior, que es paleocerebelo, la espinocerebelosa. Espinocerebelosa. De los 20 o 30 vías que tienen, son las tres principales y las que les voy a hablar el día de hoy. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cuáles son los núcleos que se ponen allí? ¿Cuáles son los núcleos? ¿No? Ahora continuamos. ¿Qué núcleo va a formar parte del lóbulo anterior del paleocerebelo? ¿Quién? El núcleo globoso más el núcleo emboliforme. El del neocerebelo, núcleo dentado, y el del arquicerebelo, el núcleo fastigial, que es el ángulo. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahora, ¿qué partes del vérmix se van a encontrar en cada lóbulo? Porque allí es en donde vamos a empezar la función. Entonces hay una mnemotecnia para nosotros estudiar la parte del vérmix, que es la zona medial, ¿no? Ya saben dónde está el vérmix. ¿Cómo se llama la mnemotecnia? Un pitufo de cuello lindo, así se llama. De atrás para adelante. Tiene N. ¿Qué tiene? Nódulo. Úvula. No me van a usar el maleado. Yo lo he cambiado. N de nódulo. U de úvula. Luego tiene pitufo. Pi de pirámide. T de número. Y ahí termina la parte inferior, ¿no? La cara, ahí termina la cara ventral o inferior. ¿Y quién lo divide? La fisura horizontal o de Big-Yassir. En la cara superior o dorsal, ¿qué tenemos de inferior a superior? Folium, ¿no? Pitufo. Luego declive, cuello, culmen. Y luego la yo de lobulillo. Por eso yo lo he puesto, lobulillo central. Lindo de língula. Ahí está la mnemotecnia. ¿Ok? Entonces, la gran pregunta es, y doctor, ¿por qué yo tengo que aprenderme todo ello? Uno, porque cada lóbulo tiene una función diferente. Si yo les pregunto el lóbulo anterior, ¿qué porciones del vérmix tiene? La língula, el lobulillo central y el culmen. ¿Qué función tendría? Paleocerebelo, es decir, la función de tono muscular, ¿no? Pero entonces, doctor, lo que está afuera, ¿qué función tiene? O sea, yo me pregunto, ¿no? Si aquí está la zona del vérmix y luego tenemos otra zona, y ahí se llama la división por zonas. Como habíamos dicho anatómicamente que es el vérmix y hemisferio cerebeloso. Luego, dos autores que son alemanes, si no me equivoco, lo dividieron y lo pusieron. Aquí está el vérmix, zona paravermiana y zonas laterales. ¿Por qué motivo, chicos? El vérmix va a tener una función dependiendo del lóbulo, ¿no es así? Dependiendo del lóbulo. El vérmix exclusivamente, si nosotros tenemos el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, va a tener función exclusivamente en la cabeza y el tronco. Y la zona paravermiana es en las extremidades. ¿Me entienden? En las extremidades. Como esto está como si fuera, como una pizza, ¿no? Aquí, en la parte más posterior es extremidad superior y en la parte más anterior es extremidad inferior.
al igual que en la parte inferior, ¿ok? No se confundan, yo acá voy a poner extremidad superior, extremidad inferior, pero esto de acá es anterior, ¿me entiendes? Porque es hacia acá, este sería, ¿me entiendes, no? ¿No? A ver, vamos a ver aquí, este de acá es el vérmix, ¿no es así? Este es el vérmix, ¿no es así? Entonces, lo que está en la parte anterior, aquí, es el tronco. Lo que está en la parte posterior es la cabeza. Acá, en la zona paravermiana, al costado del vérmix, la parte más posterior es extremidad superior, la parte más anterior es extremidad inferior. Y lo de aquí, acá, la parte inferior, es lo mismo, solo que de una vista inferior. Lo que está más anterior son extremidades inferiores o tronco. Lo que está más posterior, ¿qué es? Cabeza y extremidad superior. Solo que es como que si lo hubieran puesto con una pizza, ¿no? Lo hubieran abierto. ¿Me entienden? Eso tienen que saber cuando yo les ponga en los alfileres. Yo no he estado en el anterior examen porque ha muerto mi suegro, pero esta vez sí voy a estar. Y yo lo que quiero es de que me respondan bien, ¿ok? Por favor. ¿Por qué? Porque quiero que sean mejores que yo. No por gusto les estoy explicando así. Ay, fuera bueno que hace tiempo me explicaran de esta manera, pero a veces ni les importaban a mis docentes. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, ya saben, chicos, ¿ok? Si es zona paravermiana, perdón, la zona del vérmix o zona paravermiana varía. Puede ser, si es más posterior, cabeza o extremidad superior, ¿no? Y si es anterior, tronco y extremidad inferior, ¿ok? Y ahora vamos a ver las funciones que va a tener cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el lóbulo anterior les había dicho que es del tono muscular. Si yo les coloco el alfiler aquí en esta zona, ¿el tono muscular de qué zona va a estar afectado? De los miembros superiores, porque es zona paravermiana. ¿Y cómo lo han visto los especialistas? Con una resonancia magnética. Han visto que han difundido glucosa y las células han empezado a captar más glucosa de lo normal porque están trabajando. ¿Y cómo se ve en la computadora? Un color medio azul o verdoso. Gracias a eso se descubrió que esa zona es para la extremidad superior. De esa manera, chicos, no es por gusto. Entonces, si se lesiona esta zona, entonces si llega el nervio del tono muscular, es decir, el espino cerebeloso, que viene de la médula espinal, ¿no? ¿Dónde estaba el espino cerebeloso? En los cordones laterales, ¿no es así? Aquí está. Pero el espino cerebeloso, chicos, tiene una porción anterior y posterior. La anterior es de la extremidad superior. ¿No es así? Perfecto. Por consiguiente, se va a activar la extremidad anterior, la porción anterior, para que se active la extremidad superior. Ahí está la explicación. Ok, entonces, ello es lo que va a hacer. Y de allí, ¿a dónde se va? Llega a la corteza. ¿Y hacia qué núcleo se va a ir? Al globoso y el emboliforme. Al globoso y el emboliforme. ¿No es así? Entonces, tiene una interconexión. Por eso yo les pongo como un cuadrito de qué es lo que necesitan saber ustedes de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, acá más o menos es lo que les estaba resumiendo, ¿no? Anterior, posterior y flóculo nodular. Pero la cosa no queda ahí. ¿No es así? Cuando nosotros hablamos de zona paravermiana, aparte del vérmix, en los hemisferios laterales existen lobulillos. Y es ahí en donde vienen las fisuras secundarias. Entonces, nosotros vamos a empezar a estudiar, ahora que saben todo lo que les he explicado, vamos a estudiar las fisuras secundarias. ¿Y cuáles son las fisuras secundarias, chicos? Ya les había dicho, ¿no? Esta era la fisura primaria porque está debajo del culmen. Lo que esté en el medio, ¿cómo se llama la fisura? Horizontal o de Big así. Y lo que esté en la parte más anterior es la fisura flóculo nodular. ¿Es así? Primero vamos a encontrar las estructuras del vérmix, todo lo que hemos hablado. De posterior a anterior. ¿Qué significaba úvula, nódulo y úvula.
Pero aquí existe un surco en la configuración interna. ¿Cómo se llama ese surco? ¿Posterolateral? Perfecto, posterolateral. Luego tenemos entre la úvula y la pirámide. Aquí está la pirámide y esta es la úvula, ¿no? Aquí lo vamos a dibujar. Aquí está lo que es el cuarto ventrículo. Aquí está la fisura horizontal. Aquí encontramos la fisura primaria y aquí encontramos la fisura en flóculo nodular, ¿no? Entonces aquí en esta zona encontramos lo que es el nódulo y aquí encontramos la úvula, ¿no? Parte de la úvula en toda esta zona. Y aquí está la fisura posterolateral. Y luego tenemos otra fisura que lo va a dividir de la pirámide, que es esta zona de acá. ¿Cómo se llama? La fisura postpiramidal, chicos, o secundaria. Fisura postpiramidal o secundaria. Acá igual. Entre la úvula y la pirámide es la fisura postpiramidal o secundaria. Entre la pirámide y el túber, es decir, aquí está el túber, esta zona es el túber. Acá que tenemos la prepiramidal. La prepiramidal. ¿Okay? O también denominado la fisura pidigástrica. Ahorita vamos a ver por qué. Pero conténganse con que es prepiramidal, antes de la pirámide. Y luego tenemos la fisura horizontal. Luego tenemos, aquí tenemos el folium. Y luego tenemos aquí el declive. Entre el folium y el declive hay un surco, ¿cómo se llama? Poscribal. Surco poscribal. Luego viene la fisura primaria, aquí está el culmen, aquí está el lobulillo central y aquí está la língula, ¿no? Entre lo que es el culmen y el lobulillo central es la fisura postcentral o preclival. Y luego tenemos entre lo que es el lobulillo central y la língula el surco precentral, ¿no? Entonces, sencillo, no es tan difícil, chicos. Vamos otra vez aquí, cuarto ventrículo, aquí tenemos el nódulo, este surco es el posterior, luego acá tenemos la úvula, ¿no es así? Y acá tenemos parte de la pirámide. Y entonces este surco, ¿cómo se llama? O secundaria. ¿Ya? Y si este es pirámide, antes es el surco prepiramidal para dividirlo del túber. Perfecto. ¿Cómo se llama este surco? Horizontal, o de así. ¿No? Ahora tenemos aquí, ¿cómo se llama este de acá? Folium. Y aquí este de aquí se llama declive. Y este surco es el poscribal. ¿No? Luego tenemos aquí este surco es el primario, ¿no es así? Fisura primaria, y acá tenemos el culmen. Acá tenemos anteriormente, ¿cómo se llama este de aquí? La língula, y este es el lobulillo central. Esta es la fisura precentral o central o preclival. ¿Listo? Entonces, sencillo, chicos, no es tan complicado. Lo primero que tienen que encontrar es las fisuras primarias. ¿A qué me refiero? La fisura horizontal, la fisura primaria y la fisura posterolateral. Después van a estudiar todas las fisuras secundarias, todas las fisuras secundarias. Y encuentran todas las estructuras del vérnix, todas las estructuras del vérnix. Y ahí está todo. Ahí está todo lo que tienen que saber. Y son estructuras que están aquí en el anfiteatro. Son estructuras que están aquí en el anfiteatro. ¿Ok? Entonces, ahora tienen que relacionar las partes del vérnix. Vamos a verlo de acá. Uno por uno lo vamos a ver en las estructuras, pero cuando lo han diseccionado en tiempo real. En tiempo real lo hemos diseccionado. Y vamos a empezar, ¿no? Aquí que estamos viendo, chicos, estamos viendo el culmen.
la cara superior o dorsal. Este es el culmen. Acá también lo vamos a ver. Miren aquí, chicos, cómo lo vamos a hacer la disección. Aquí lo que vemos es el lobulillo central. Entonces, vamos a pasar el color. Aquí. Con negro creo que se ve mejor, ¿no? Sí. Aquí está el lobulillo central. Y aquí está el culmen. Miren cómo se puede ver aquí. Pero ustedes ven la lígula. No. ¿Por qué? Porque la lígula está anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con un estilete vamos a apretar el lobulillo central. ¿Y qué aparece? La lígula. Aquí está la lígula. Entonces, no se olviden, lo que vemos superiormente es el lobulillo central y vemos el culmen, que es la porción más superior, es decir, esta porción del lobulillo central está más igualito aquí. Culmen, lobulillo central. ¿Ok? Luego, miren ustedes aquí, chicos, lo hemos cortado internamente y aquí está, miren, este es el lobulillo central para que ustedes vean cómo es internamente. Y este de aquí es el culmen y aquí está la língula. Pero ustedes saben que tiene lobulillos, es decir, las zonas laterales del verbo, ¿no? ¿La língula tiene un lobulillo? No lo tiene, ¿verdad? El lobulillo central sí tiene, y miren cómo está, como si fuera una ala. A eso se llama ala del lobulillo central. Es así, ala del lobulillo central. Y luego tenemos el culmen. Y el culmen, miren cómo está. Es como si fuera un cuadrado. A eso se llama lobulillo cuadrilátero superior o anterior. ¿Ok? Entonces, hasta ahí están todas las estructuras del lóbulo anterior. Es decir, y aquí está la fisura primaria. Si yo les pongo un alfiler aquí, ¿qué zona es? Zona paraverniana. ¿A qué está afectando? ¿A qué extremidad? La extremidad superior. Por consiguiente, ¿a qué parte filogenética se encuentra? Al cerebelo, porque es lóbulo anterior. ¿Qué circuito va? ¿Qué vía? Espinocerebelosa. ¿Anterior o posterior? Anterior, porque es de extremidad superior. Listo. Ya están listos para el examen. Así va a venir el examen. Así va a venir el examen, chicos. No es broma. ¿Qué más? Entonces, continuamos, chicos. Seguimos viendo la estructura del cerebro. Y miren ustedes, aquí en esta zona, no se ve muy bien también la fisura primaria, pero yo les dije que se veía bien otra fisura, que es la fisura posterior superior. Posterior superior, ¿no es así? Entonces, si esta es la fisura posterior superior, por consiguiente, este de aquí debería de ser, no, perdón, aquí está lo que es la central, aquí está la parte del culmen, aquí está el declive. Por consiguiente, este de aquí tendría que ser la fisura primaria. ¿No es así? La fisura primaria. Ahora, aquí encontramos entonces, ¿cómo se llama este de aquí? Lobulillo cuadrilátero superior. Este de aquí es el lobulillo cuadrilátero inferior, ¿no es así? ¿Que viene de quién? Del declive. Del declive. ¿No es así? Entonces, aquí tenemos la otra estructura que es el declive, y aquí internamente es el folio. Y aquí tenemos otra estructura. ¿Cómo se llama esta estructura en forma de luna? Semilunar superior, o también llamado cruz 1 o pilar 1. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahí también sabemos todos los lobulillos. Vamos a seguir. Y miren cómo estamos dividiendo. ¿Qué estamos dividiendo acá, chicos? ¿Qué creen que estamos dividiendo ahí? Floco nodular.
la fisura horizontal, para ver que por encima de la fisura horizontal está la cara superior o dorsal y aquí está la cara vertebral. Y si se dan cuenta, la fisura es más profunda que el surco. ¿No es así? Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver la cara posterior, que ustedes ya saben. Miren cómo va. El folio se llama, no se confundan chicos, folia es como decir la estructura o la unidad funcional principal del cerebelo. Son como las capas de las surcos transversales chiquititos, lo que ven ustedes ahí, todo ello se llama folias, que son las fisuras terciarias. Pero si decimos folio, es parte del vermis, no se confundan con eso. Folia es diferente a folio. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el tuber, que es la parte más inferior. Luego viene la pirámide y luego viene la úvula. La úvula es fácil porque ustedes van a ver acá las amígdalas, que son como unos chicotitos. Esas son las amígdalas. Al costado está la úvula. Pero, ojo, ojito. En muchas estructuras la úvula no se va a ver. ¿Por qué? Porque las amígdalas están juntas. Y ahorita les voy a mostrar el porqué. Aquí tenemos la estructura. Miren aquí están las amígdalas, aquí está la otra amígdala, y aquí abierto está la úvula. Otra vez, miren ustedes, aquí tenemos las amígdalas, y internamente encontramos algo. No. Aquí adentro está la úvula. ¿Y aquí qué cosa sería este de acá? La pirámide. Pero miren que la pirámide tiene porciones laterales. Una porción anterior y una porción posterior. ¿Okay? Y luego aquí tenemos el túber. Entonces aquí lo que estamos haciendo con la pinza es dividir el túber de la pirámide. Y miren que en realidad es forma de pirámide. Tiene dos alas, una porción anterior y una porción posterior. ¿Okay? Y aquí está la última. Entonces vamos a empezar a hacer la separación. Y miren, empezamos a separar y aquí aparece. Aquí aparece. Y aquí tenemos otro surco. Miren ustedes cómo se llama. Miren, acá interesante. Vamos a ver aquí esta fisura, que es la fisura. ¿Qué quieren que sea? ¿Qué fisura? Aquí está la fisura horizontal. Entonces, aquí tenemos al túber. Y aquí tenemos el lobulillo semilunar inferior, cruz 2 o pilar 2. Y aquí, ¿qué fisura es? La fisura prepiramidal. ¿No? La fisura prepiramidal. Acá también tenemos la fisura prepiramidal. Pero aquí, si se dan cuenta, hay otra fisura y aquí hay otro lóbulo chiquitito. ¿No es así? Ese lobulillo semilunar inferior tiene un lóbulo pequeño y es que se llama lobulillo gracil. ¿A qué les hace referencia? A la propiocepción de tipo consciente, chicos, de gracil. Y aquí tenemos un surco que se llama, o fisura, ansiforme. ¿Ok? Ahora, después, aquí está la pirámide, y aquí, ¿cuál es su lobulillo? Digástrico, ¿no? Aquí está el surco interdigástrico y aquí está el digástrico. ¿No es así? Ahora, para que puedan recordarse, acá justo el resumen que les he hecho. En lo que es el lóbulo semilunar inferior, aquí aparece el gracil por la anso para mediana, perdón. Y el lobulillo cruz 1 y cruz 2, es decir, la porción semilunar superior e inferior, forman un lóbulo que se llama el lóbulo ansiforme. Ese es el ansiforme. Ahora, si juntamos el lobulillo gracil y el lobulillo digástrico, tenemos otro que es el paramediano. ¿Okay? Por si acaso, para que puedan ustedes saberlo, porque en los libros menciono que tenga una función específica, no, pero sí ahora para saberlo sí tienen que tenerlo en consideración. ¿Okay? Y de la úvula, su lobulillo es la amígdala y del nódulo es el flóculo. Y hemos estudiado las fisuras secundarias, hemos estudiado los lobulillos, hemos estudiado ya casi todo. Entonces, aquí lo que faltaba en el resumen era ver
resumen de todos los globulillos, la parte filogenética y los núcleos. ¿Okay? Si yo les digo lóbulo posterior, ¿qué función tiene? Posterior. Tono muscular es el lóbulo posterior. Inicio del movimiento. Inicio. Control del movimiento. Sinergia muscular. Sinergia muscular. ¿No? Sinergia muscular. Entonces, si es lóbulo anterior es tono muscular. Y si es flóculo nodular, equilibrio. Así es sencillo. Ahora, ustedes saben que el lóbulo anterior, que es de la función de tono muscular, la vía principal es el paleo cerebelo. El neocerebelo, la vía principal es el córtico cerebelo. Y el flóculo nodular es el vestíbulo cerebelo. ¿Es así? Pero hay una excepción, chicos, en la parte del lóbulo posterior, que es la úvula. Y algunos autores dicen la pirámide, que también forma parte del paleo cerebelo. En algunos libros les van a decir, oye, la úvula y la pirámide tienen una función de tono muscular, no solamente de coordinación. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿ok? Yo les puedo aceptar las dos respuestas, pero si me ponen que túber es paleocerebelo, eso estaría mal. Les puedo aceptar úvula y hasta pirámide, ¿ok? Y por consiguiente, tienen que saber los núcleos. ¿Ok? Entonces, si hemos visto la configuración externa y también interna del vérmix, los globulillos, ¿no? En general, ya lo hemos visto en las piezas anatómicas. Todas las fotos que hemos mostrado son de todas las estructuras que están en el anfiteatro y las que no están inclusive. Ahora, vamos a ver la configuración interna específicamente. Miren, aquí en la parte anterior, chicos, ¿quién estaba? El velo medular inferior. ¿Es así? De aquí, como vemos el nódulo, vemos la úvula que se ha extraído parte de las amígdalas. Y aquí estaría la fibra. Interesante. Para ver el piso del cuarto. ¿No es así? Lo estamos viendo desde una vista. La vista superior, lo que están viendo superiormente es la parte inferior. Está al revés la imagen. Lo han tomado como de superior a inferior. Esa es la imagen de roto. ¿Ok? Entonces, ya hemos estudiado ello, configuración interna. Cuando nosotros hablamos de configuración interna, chicos, vamos a hablar de los pedúnculos cerebelosos. Importante ello para poder ver las vías que tienen. ¿Ok? Y ya les había hablado de la clasificación de la sustancia gris y la sustancia blanca. Lo más importante que quiero que sepan ahora, más que las capas, es los núcleos, chicos. Los núcleos, lo que van a ver más es el núcleo dentado. El emboliforme, el globoso es poquito que lo puedan ver ustedes, ¿ok? Pero el dentado es lo que más vamos a ver. Y es aquí el resumen de la extremidad superior, inferior, el tronco y la cabeza. Y aquí empezamos con los núcleos para poder ver. Entonces, aquí tenemos los núcleos, chicos. El más posterior es el núcleo dentado, chicos, y lateral. Y ahí lo vemos bien, ¿no? Ahí está, mira, como si fuera una oliva, se llama, ¿no? En castellano, dentado es en latín. En castellano es oliva cerebelosa. Y ahí lo podemos ver. Podemos ver el fastigio, el globoso, el emboliforme. No lo podemos ver, ¿ok? Pero acá también miren cómo lo vemos en un corte sagital y vemos el núcleo dentado en la parte media. Entonces, es importante que ustedes sepan dónde está, ¿no? Y aquí también, ¿dónde está? Aquí está en esta zona. Todo esto es el núcleo dentado, ¿no? Es más o menos así. Perfecto. Y aquí, ¿quién estaría aquí? Las amígdalas. Y aquí, ¿quién estaría? La úvula. ¿No es así? Perfecto. Continuamos.
Y acá tenemos como un resumencito, mira, el núcleo dentado está mucho más posterior. Bien. Entonces, este de acá sería la parte más anterior. Acá está anterior, aquí está la parte posterior. Seguimos viendo, chicos. Acá es un corte más superior, el dentado ya no se puede ver. ¿No es así? El dentado ya no se puede ver. Y entonces nosotros tenemos que buscar otros cortes para verlo, ¿no? Aquí tenemos lo que es el núcleo dental. El núcleo, como si fuera una coma más grande, es el emboliforme. Es decir, y el globoso es un punto, ¿no? Como si fuera un punto. Y el fastigio es la parte más anterior. Y yo les había dicho, si yo les coloco, chicos, un alfiler en esta zona, en la cara ventral, ¿qué núcleo estoy viendo? El fastigio, el fastigial. Entonces es importante que sepan ello. El fastigio es el núcleo más anterior y que se puede ver desde una configuración externa. ¿Ok? No me van a decir que no encuentran el núcleo fastigio si yo les pongo esta estructura. ¿Ok? Entonces es importante que lo sepan, por favor. Igual aquí vemos la imagen. Vamos a ampliar. Y miren ustedes cómo encontramos aquí el núcleo dentado. Aquí está el núcleo dentado. Aquí está, como si fuera aquí más lateralmente, aquí está el emboliforme, que es mucho más lateral. El globoso es más medial y el medial y anterior es el fastigio. ¿Okay? Entonces ya saben los núcleos que van a tener. Y miren ustedes, en la parte más externa está la corteza. La sustancia gris se compone ¿de qué? De corteza y de núcleos. Entonces, la sustancia blanca, ¿a qué me refiero? Las vías. Lo que les he mencionado, la vía aferente, eferente, que es la espinocerebelosa, la vestíbulo-cerebelosa y la córtico-cerebelosa o córtico-cortical, que es la sustancia blanca. ¿No es así? Entonces, vamos a hablar acerca de la vía aferente y eferente en 3 imágenes para que ustedes no se compliquen. De cualquier manera, aquí está el resumen de las vías aferentes y eferentes relacionadas con el pedúnculo cerebeloso correspondiente y cuál es su función filogenética. ¿Es así? Entonces, tienen ustedes que saberlo definitivamente, ¿no? Entonces, si yo les digo lo que es el núcleo, por ejemplo, de Flesching, el núcleo de Flesching, ¿qué era? Espino cerebeloso Aferente. anterior. Si es de Gower, posterior. Así es. Por si acaso les hago recordar ello. No voy a hacer que les pregunte de esa manera. El arquicerebelo, el resumen del arquicerebelo, y vamos a ver el vestíbulo cerebeloso. Cuando nosotros hablamos, chicos, acerca del vestíbulo cerebeloso, ¿a qué me refiero? Es el arquicerebelo, es el equilibrio. Por consiguiente, ¿dónde empieza el equilibrio, ustedes creen? En el oído interno, ¿es así? ¿Y en el oído interno influye la cóclea? No, porque la cóclea es para la audición. ¿En qué influye allí? El utrículo, sáculo y los canales semicirculares. Entonces, si ustedes le preguntan, el otorrinolaringólogo le dice, oye, ¿sabe qué? Me estoy mareando, ¿no? Me estoy mareando, estoy perdiendo el equilibrio, porque ha tenido un golpe hace 2 años el paciente y está escuchando un zumbido, ¿no? Que es tinnitus, ¿no? En ambos oídos, no en uno solo. En ambos oídos. ¿No es así? Entonces, se ha dañado o los canales semicirculares o el utrículo y el sáculo. El canal semicircular tiene unas células que se llaman células ciliadas. El utrículo y el sáculo tienen los otolitos. La función de lo que es el sáculo y el utrículo es la dirección recta. ¿A qué me refiero? Sáculo es cuando o sube o baja.
Utrículo es cuando va hacia anterior o posterior. Y los canales semicirculares es cuando yo volteo. Aceleración angular es canal semicircular porque doy de un lado a otro. Y utrículo y sáculo es aceleración lineal. O voy hacia adelante o hacia atrás, o hacia arriba o hacia abajo, pero no mueve mi cuerpo. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. Esas señales del oído van hacia un ganglio que es el ganglio de Scarpa, ¿no? O el ganglio vestibular. ¿Por quién? Por el nervio vestibular. Ese nervio vestibular, ¿a dónde va? ¿A dónde creen que va, chicos? A la médula espinal, hacia el núcleo, perdón, al tronco encefálico, ¿hacia qué parte? A los núcleos vestibulares. ¿Y los núcleos vestibulares dónde se encuentran? Miren, ahí está el cuarto ventrículo, ahí está el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Dónde estaría? En el bulbo raquídeo, el núcleo vestibular inferior y lateral, y el núcleo vestibular superior en la parte puntina. Llega a esos núcleos, ¿y qué cosa pasa? ¿A dónde se va? Miren a dónde se va. Tienen una vía directa o indirecta, chicos. ¿Ok? Si vamos a la vía directa, miren cómo se va por el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿no es así? ¿Y a dónde se va a ir? A la corteza, y si es arquicerebelo, que es vestíbulo cerebeloso, ¿a qué núcleo se va? Al núcleo fastigial, ¿no es así? Pero ¿por dónde va a pasar? Por el flóculo y el nódulo. ¿Por qué? Porque les había dicho que flóculo y nódulo es de arquicerebelo. Entonces llega al cerebelo, a la cara ventral, chicos, a la cara ventral, perdón, y llega hacia el nódulo. Y el flóculo es su lobulillo, ¿no? Hacia el nódulo, ingresa por la corteza y ahí hay células musgosas y trepadoras. ¿No es así? Células musgosas, ¿para qué? ¿Activan o inhiben? Inhiben. ¿O activan? ¿Y las trepadoras? ¿Las trepadoras son excitadoras o no? Sí. Y las musgosas son inhibitorias. Perfecto. Entonces, activan gracias a las células trepadoras. ¿Y a dónde se va a dirigir? Hacia su núcleo. ¿Dónde está su núcleo? El núcleo fastigial en la parte más anterior. Por eso es anterior, chicos. Y de allí, ¿a dónde creen que se va? ¿O qué es lo que va a activar en ese momento? El vestíbulo cerebeloso. ¿Qué creen que hace? ¿Cuál es su función? ¿Qué le indica al cerebro? ¿O no va al cerebro? ¿Qué creen ustedes? ¿Va al cerebro o no va al cerebro? ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Cómo hace esa función de equilibrio? O sea, ¿hasta ahí queda o qué va? Va, chicos, por el pedúnculo cerebeloso superior. Si es del cerebelo, el vestíbulo cerebeloso, ¿a qué te hace pensar? Vestíbulo cerebeloso, del núcleo vestibular o del vestíbulo hacia el cerebelo. Y luego hay otra vía, la vía vestíbulo espinal. Vestíbulo espinal. Entonces, va por el pedúnculo cerebeloso superior, que es el chiquitito, después del pedúnculo cerebeloso medio, al del costado. Sí. Miren cómo va la flecha de las células del núcleo fastigial, va y se cruza al otro lado. Y luego baja, y ahí están, ¿no? Los haces del vestíbulo espinal, ¿no? Y el haz vestíbulo espinal, chicos, ¿de qué vía es? ¿De qué vía es, chicos? La vestíbula espinal, chicos, es de la vía extrapiramidal, es decir, una vía motora. Por consiguiente, se va a dirigir de adentro hacia afuera. Y el vestíbulo espinal, ¿dónde se va a encontrar? En el cordón anterior de la médula espinal. ¿Y cuál va a ser su función? Que les dije, la coordinación de la cabeza, ¿no?
con los ojos, les había mencionado. Pero vamos a complicarlo ahora un poquito más porque ya lo saben. Lo que es el vestíbulo espinal, el núcleo vestíbulo espinal del cordón anterior, si es su porción medial, es exclusivamente de la cabeza y del cuello. Y si es su porción lateral, es de las extremidades, chicos. Entonces es una función de equilibrio, en donde si me afecta a la extremidad, a las extremidades, es el vestíbulo espinal lateral. Y por consiguiente voy a hacer este. Pero si es de la cabeza, yo me estoy quedando dormido y me activo. Ese es el vestíbulo espinal medial. Esa es la diferencia. ¿Ok? Ahora, ello es solamente la vía del arquicerebelo. Del arquicerebelo. ¿Ok? Ya hemos visto dos. Y vamos a ver ahora el paliocerebelo. El paliocerebelo acuérdense de un núcleo que es el núcleo dorsal de Clark en la médula espinal. ¿Ok? El núcleo dorsal de Clark va a llegar, miren ustedes, viene del músculo esquelético. ¿Se recuerdan que yo les había mencionado qué vía es el paliocerebelo? Espino-cerebeloso. Espino-cerebeloso. Viene de la médula espinal al cerebelo. ¿Es sensitivo o motor? Sensitivo. Y yo les había mencionado, la vía sensitiva tiene dos. O es propioceptiva o esteroceptiva. En este caso es propioceptiva. ¿Consciente o inconsciente? Inconsciente. Lógico, porque es del cerebelo, ¿no es así? Perfecto. Entonces va a la vía espinocerebelosa. Y si es propioceptiva, es más superficial que está relacionada con el BTPP. ¿Qué les dije? Vibración, tacto fino, ¿qué más? Tacto fino, tacto grueso, ¿qué más? La propiocepción propiamente dicha es la discriminación de 2 puntos, el BTPP, 2 puntos, ¿no? Entonces viene del músculo. ¿Por qué? Porque yo les dije, empieza la contracción muscular y acá sientes una sensación de un dolor, de que llega a un punto en donde está en tensión, porque estás queriendo jalar algo. Esa sensación se dirige hacia dónde? Hacia la parte sensitiva, hacia el ganglio posterior o ganglio raquídeo. Después se va hacia el asta posterior. Y en el asta posterior se va a dirigir al núcleo dorsal de Clark, que está en la lámina 7, ¿no es así? De Rex. Y ese núcleo, y ahí vamos a ver 2 puntos. Si es el espinocerebeloso dorsal, ¿se decusa o no se decusa? Se decusa. Si es el espinocerebeloso dorsal, chicos, el ventral se decusa. O sea, va hacia el otro lado. ¿Y qué pasa ahí? Chicos, en ese momento, ¿qué pasa ahí? Asciende superiormente y el espinocerebeloso se va a dirigir por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y después se va a dirigir ¿hacia dónde? ¿Hacia qué núcleos? El núcleo emboliforme y el globoso. Ahí está el emboliforme y el globoso. Y después de ello, ¿a dónde se van a ir? Esas fibras ahora se llaman, ya no se van a llamar espinocerebelosas, sino se van a llamar, ¿cómo se van a llamar? Interpósito cerebelosas. De esas interpósitos cerebelosas se van a dirigir ¿hacia dónde creen ustedes? Por el pedúnculo cerebeloso superior, hacia un punto importante porque es tono muscular, hacia el núcleo rojo. ¿Hacia dónde? Hacia el tálamo. ¿Hacia qué parte del tálamo? Todavía no lo hemos avanzado. Solo sepan ahora momentáneamente que es el tálamo. Sí. Y de allí, ¿a dónde se va a dirigir? ¿Hacia dónde creen que se va a dirigir? ¿No? Ahí les dije, ¿no? Haz de Fletching, que es anterior, de Gower, que es posterior, ¿no es así? ¿Y hacia dónde creen que se dirige después de eso? Llega hacia el núcleo, después se va hacia el tálamo, ¿y de dónde va? El cerebro. ¿Hacia dónde va? ¿Creen que va al cerebro? ¿O hacia dónde creen que va? Corteza.
¿Hacia dónde, chicos? ¿El arquicerebelo iba al cerebro? No. ¿Aquí va el cerebro? ¿El tono muscular va al cerebro? No, tampoco. El neocerebelo sí. Por eso se llama córtico cerebeloso. Entonces no va, y del tálamo baja y se va a la parte motora. ¿Ok? Para regular, es un arco reflejo, ¿no? Y el neocerebelo es el que viene, la córtico cerebelosa. Y para finalizar, ¿qué es la vía córtico cerebelosa, chicos? Ya saben ya, esta vía. Y la neocerebelosa o córtico cerebelosa sí va a la corteza, pero si es córtico cerebelosa empieza en el cerebro, porque es parte motora. Entonces, viene por las células de Bell, que están en la capa cuarta del cerebelo. ¿Van por dónde? Por la hemicorona radiada, que es, o la corona radiada propiamente. Va por el brazo posterior de la cápsula interna, va por el núcleo posterolateral, su porción anterior del tálamo, y de allí se va a dirigir ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde creen que se dirige? Hacia los núcleos pontinos. Hacia los núcleos pontinos, porque ahí está la vía piramidal. ¿Cuál es la vía piramidal? Las córtico-espinales y las córtico-fugales. ¿No es así? Córtico-fugaces o las córtico-espinales. Las córtico-fugaces de los nervios craneales, córtico-espinales de todos los nervios espinales. Y de allí ¿a dónde se va, chicos? Si estamos en núcleo pontino, por el pedúnculo cerebroso medio. Aquí está, va por este lado. ¿Y hacia dónde se va? Hacia el núcleo dentado. Primero va hacia la corteza. ¿Hacia qué parte de la corteza? A las células trepadoras. Y de allí, ¿hacia dónde se va? Hacia el núcleo dentado. Y después del núcleo dentado sube por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Hacia dónde? Hacia el núcleo rojo. ¿La pars magnocelular o parvocelular? ¿Cuál es el cerebelo? La parvocelular. ¿Y de allí a dónde se va a dirigir? Se convierte en la vía rubroespinal. Rubroespinal. ¿No? ¿Se recuerdan de la vía que yo les dije? Núcleo rojo. Córtico, de corteza, ponto, del núcleo pontino, córtico, ponto, cerebelo porque va al cerebelo, dentado porque va al núcleo dentado, rubro espinal. Esa es la vía córtico, ponto, cerebelo, dentado, rubro espinal. Ahí está la vía del cerebelo. ¿Ok? Y de ahí ustedes saben cuál es la función del núcleo rubro espinal. Sí. Que está en el cordón lateral. Activa los flexores y inhibe los extensores. De ahí a dónde se va a dirigir, al asta anterior. ¿Qué había en el asta anterior? Los 4 núcleos para las flexiones o extensiones apendiculares o axiales. Y ahí se va el nervio espinal y empieza el movimiento. Y por eso se llama sinergia muscular. Controla los movimientos finos, chicos. Entonces ahí están las 3 funciones principales. Si ustedes desean pueden también aprender las otras vías, pero lo que ustedes tienen que saber principalmente es la vía del espinocerebelo y del córtico cerebelo. Si saben los 3, excelente. Es por eso que ahora que saben médula espinal, configuración externa e interna, saben tronco cerebral, configuración externa e interna, yo puedo preguntar de cualquiera de esas estructuras desde la médula y me tienen que explicar la vía del arquicerebelo, neocerebelo, pariocerebelo. Así que el examen de ahora va a ser un resumen de todo. ¿Ok? Porque si no saben tronco, no saben médula espinal, no van a saber nada de cerebelo. Es por eso que hemos empezado primero con médula espinal, luego con tronco y luego con cerebelo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les he hecho un resumen de configuración externa? Porque necesitaban repasar. ¿Ok? Y configuración interna fácil. ¿No? Sencillo, ¿no?
¿Fácil? Estos chicos. Tómalo, dale. El examen. Listo. Tiene aquí que El vamos a primer ver. examen de neuro